¿Ya? Muy bien. Estamos hablando sobre lo siguiente. ¿Ya? Listo. Reitero los saludos. Espero que tengan un buen fin de semana. Que se relajen, pero que también estudien. ¿Ya? Porque ya en la semana 4, la mayoría de los cursos son la mayoría de los cursos hay evaluación. ¿Ya? No se olviden, por favor. Vamos a mencionar nuestro logro de aprendizaje de la sesión. ¿Ya? Al finalizar la sesión, el estudiante analiza el estado de la cuestión mediante un mapa conceptual considerando fuentes legales internacionales. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es que ustedes como estudiantes puedan analizar de qué trata o qué es lo que implica cuando mencionamos el estado de la cuestión. ¿Ya? Es importante saber qué es lo que contempla o también cuál es su regulación conjuntamente con el respaldo de algunas normas internacionales, de tratados internacionales que el Perú es parte. Es de vital importancia saber cuáles son esas ventajas asumidas como país. Interesante, porque como país, como nación, somos independientes, somos soberanos. Nosotros mismos podemos crear nuestras leyes, aquellas leyes que están orientadas a la protección de derechos fundamentales. Nunca nos olvidemos de eso. ¿Ya? Muy bien. Pregunto, aprendimos la sesión anterior a esta. Hablábamos de las teorías, ¿de acuerdo? La teoría absoluta y relativa. Un comentario donde se puede evidenciar la diferencia entre estas dos teorías. La teoría absoluta está fijado directamente para la abstracción del autor de Chiris, mientras que la subjetiva está enfocada más en la clarificación. Por supuesto, muy bien, Cárdenas. Miren, entonces, ambas teorías te orientan a diferentes finalidades, ¿no? La absoluta, ¿qué se orienta? Excelente, como se dijo su compañero Cárdenas, también su compañera, de que se orienta tajantemente sin abrir o dejar ninguna posibilidad de redención al momento de sancionar a una persona, ¿cierto? ¿No? Imponer a esa teoría solo le importa imponer una sanción. Imponer una sanción, ¿cierto? Y la teoría absoluta, también llamada atributiva, ¿cierto? Retributiva, 7. Voy a colocar en el examen atributiva, a ver. ¿De qué teoría me van a hablar? No se olviden, retributiva. R de Raquel, para que nunca se olvide. ¿Qué más hablamos sobre estas teorías? Hablen, no tengan miedo de si te equivocas, corregimos, pero aquí equivóquense. La relativa se divide en general y es la división. Bien, tienen una división. Entonces, habíamos hablado de la teoría retributiva, que es la teoría absoluta, y la teoría preventiva, ¿cierto? Que es conocida como relativa. Están mezclando. Se llama relativa, preventiva. Ahora, se llama relativa, ¿cierto? Pero es conocida como preventiva. ¿Qué es lo que busca esta teoría? Socializar al individuo, para que no se vuelva reincidente, para que no vuelva a cometer el delito. Bien, muy bien. Ambas teorías, una tiene, obviamente, amparo doctrinario, ¿cierto? La más radical. Pero dentro de nuestra doctrina peruana, dentro de nuestro territorio peruano en cuanto a la normativa vigente, siempre nos seguimos a la teoría relativa. Sí, miren, entonces la clase pasada hablamos muy bien, Gutiérrez. Así es, eso es como se dice. Ese es, ¿cómo se dice? Claro, te acuerdo el tema. Ah, miren, con razón que ayer hubo temblor.
No, está bien, ¿ah? Está bien, preocúpense por ustedes. Es lo mejor que pueden hacer todos, tal vez. Todos, está muy bien. ¿Ya? Entonces, volviendo a retomando el tema, ¿no? Quiere decir de que estas teorías son reforzadas por nuestro sistema legal desde diferentes aspectos. La más radical desde un aspecto doctrinario y la más afianzada, la que tiene más protección de derechos fundamentales, es la teoría relativa, que es utilizada aquí en el Perú, porque se enfoca desde un aspecto normativo a resocializar, a reeducar, ¿cierto? Al individuo, a través de sanciones, de diferentes sanciones, ¿cierto? Depende a su conducta o a su desenvolvimiento conductual. ¿Ya? Perfecto. A ver, pregunto, ¿qué entendemos por estado de la cuestión? Hablen fuerte y claro. El estado de la cuestión. Aquí está. Toda la cuestión. Por supuesto que sí. Es un análisis. Este análisis es implicar que se sabe, que se discute y que se tiene que investigar. ¿No? Verifica algunos presupuestos, algunos supuestos que tiene el derecho penal o que tiene la norma, ¿no? Por ejemplo, sus alcances, cuáles son sus objetivos y sobre todo, lo que puede repercutir al momento de accionarse o al momento de llevarse a cabo. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tiene al imponer un tribunal o un órgano jurisdiccional una sanción a una determinada persona? ¿Cierto? Quiero decirle que cómo se va a desenvolver desde una perspectiva psicológica, cómo se va a desenvolver en el sistema penitenciario, adentro de la cárcel. Estoy hablando de que puede ser de que tome conciencia gracias a la imposición de la pena, realizando diversos trabajos, tratamientos, ¿no? Llevando terapia, porque adentro de la cárcel, o sea, en la cárcel, también hay terapias psicológicas. Tienen que cumplir o tienen que inscribirse a talleres. Y los talleres son tomados en cuenta cuando se acogen a un beneficio penitenciario. ¿Ya? Muy bien. Miren, qué interesante. ¿Dónde vamos a pasar a desarrollar nuestro tema del día de hoy? Y vamos a hablar sobre el estado de la cuestión. Hemos dicho que el estado de la cuestión es como una especie de análisis para saber los alcances que tiene una norma o que tiene una sanción como consecuencia de eso. ¿Ya? Aquí nos remitimos a leyes especiales, las leyes internacionales. ¿Ya? Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 8, inciso 3. ¿De qué trataba este artículo? Pues sí, es obligado el trabajo forzoso. Y hemos colocado un ejemplo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando hubo una huelga? ¿No? Hubo en Suiza, hubo en un país, aquí también, donde el trabajador realizaba más de 8 jornadas, ¿cierto? ¿No? Y tenía como consecuencia o beneficio el mismo salario, un salario justo. Es más, no existían horas extras, o las existían, pero no estaban reguladas. Y tampoco eran reconocidas por nuestro sistema laboral. Miren, ¿cuántos abusos se han tenido que cometer para que las personas se den cuenta que deben de proteger sus derechos? ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Qué más tiene que pasar? Como dicen, ¿no? La voz del pueblo, la voz de Dios. Pero es así. Miren, ¿qué años de transformación ha sufrido nuestra humanidad? Pero para bien, desde una perspectiva, que desde el tema que estamos hablando, nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso. No se considera trabajo forzoso obligatorio a los efectos de este pago. ¿Qué dice? Los trabajos o servicios de los ya mencionados en el inciso B van a exigir normalmente que una persona presa de una decisión judicial legalmente dictada o de una persona que habiendo sido presa, en virtud de tal decisión se encuentra en libertad condicional. Quiere decir lo siguiente, de que las leyes no pueden ser injustas. Si a una persona le han impuesto una pena efectiva, tiene que ser recluido en el penal. Si a una persona le han otorgado reglas de conducta, o sea, que se porte bien, entre comillas, tiene que estar en libertad, pero
bajo ciertos criterios, bajo observancia del órgano jurisdiccional, porque siempre cuando hay reglas de conducta tiene que ir a firmar, o sea, pasar por firma biométrica en el juzgado para saber que se encuentran vigentes, para saber que están cumpliendo estas medidas. Entonces, la sanción tiene que ser justa y además de ser justa, tiene que ser cumplida. ¿No? Eso es lo que nos dice. El servicio impuesto en casos de peligro, calamidad, que amenace la vida, incluso. Hablamos de un caso que fue en la fábrica anticolínica. 2 jóvenes murieron carbonizados. Qué pena. ¿No? Miren, ahí hubo vulneración de derechos. Ya pues están purgando condena a los autores de este delito. ¿No? El trabajo servicio que forme parte de las obligaciones cívicas y formales. Encontramos una, ¿dónde? Abril el domingo. ¿Qué van a realizar ustedes? Las votaciones. Aquí no lo votan. ¿No? ¿Usted vota sí, no? Sí. Ah, ya. ¿Usted, Gutiérrez? Soy menor de edad. Mienta, pues hijo, ¿por qué? No, creo que usted tiene 19 ya. Está viejito. ¿Ya? Miren, entonces todos esos beneficios, todos esos derechos que enmarca o tiene consistencia a través de la norma. Y no solo nuestra norma nacional, sino que nuestra norma internacional. Porque ¿de qué tratado estábamos hablando? El MIC que han mencionado. Interesante. Entonces, vamos a hablar también de la Convención Americana sobre Derechos. Miren, estamos mencionando 2 tratados internacionales. ¿El Perú es parte? Por supuesto que sí, el Perú es parte. ¿Ya? Ha suscrito ese papel para que nuestro país sea beneficiado. ¿Ya? En el artículo 5, inciso 6, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué tipo de tratado habla sobre la imposición de las penas privativas de la libertad? Habla sobre sus fines esenciales, que son la readaptación social de los condenados. Quiere decir que se vuelvan a reinsertar como ciudadanos normales a la sociedad, que retomen su vida cotidiana, ¿ya? Pero a través de qué? A través de una formación, de una conciencia social. Bueno, de que va a haber aspectos negativos, que van a incidir, por supuesto que sí, en todos los sectores de la población. Habrán personas que no querrán pues reinsertarse en la sociedad, no querrán mejoras para su vida, pero eso no depende del derecho penal, eso es revisado desde la óptica psicológica, ¿no? O sea, de la psicología. Pero nuestro mayor objetivo de la pena es eso, resocializar, ¿no? Al condenado. Y en el tema de menores infractores, es reeducar. Acuérdense que los menores de edad no cometen delitos, no cometen. Incluso fuera una ley, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con esa ley? Los menores que usan clases de terrorismo. Sí, así es. ¿Qué más? Del sicariato también. No se puede hacer. Creo que de eso va a versar su trabajo. Me dan ideas, pues ustedes. No lo han revisado, ni siquiera lo han escuchado. He estado hasta donde dé mi garganta, chicos. Tienen que ver todo eso. La vanguardia de las normas está al alcance de sus manos. ¿Cómo? Así se marca chanchito. Pero tienen celular. O sea, ustedes están al día están. ¿Ya? Qué interesante. Entonces, eso es lo que nos dice nuestra norma desde un aspecto. Veamos desde el otro, desde un aspecto nacional. ¿Han tenido su constitución? No. Bueno, sí, porque ahí tiene su código. Saquen su constitución por el amor de Cristo. ¿Dónde está? Ay, usted es curioso, papá. En su código, nada le puede pegar su código. En el código encuentra su constitución. Sí, ya le dije la vez pasada. Sí. ¿Cómo? Principios de la función constitucional. Excelente. ¿De qué dice? Son principios de derecho de la función jurisdiccional,
la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. 2. Independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de las funciones. Tampoco puede dejarse en efecto resoluciones que han pasado en la autoridad constitucional, ni cortar los procedimientos de trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan al derecho de gracia, ni la facultad de investigación de la Cámara de Diputados, y el ejercicio no debe estar constituido en el procedimiento jurisdiccional. Muy bien, y el inciso 22 explica el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación y reincorporación del penado. Así es, mire, ¿cuántos incisos tiene el artículo 139? 22, o sea, donde el último inciso, ¿qué habla? El último inciso habla la finalidad esencial del régimen penitenciario. ¿Cuáles son sus finalidades? ¿Qué tiene por objeto? Mira, reeducar, rehabilitar y la reincorporación del penado a la sociedad. ¿Se cumple? Por supuesto que se cumple, pero todo depende de la persona. No queda de otro. Todo depende de la persona. Querer mejorar su estilo de vida desde la sociedad o en la sociedad. ¿Ya? Aquí tenemos un breve caso. ¿Ya? Ahí está Dumbledore, ¿no? Dumbledore. ¿Sí se ve, chicos? Sí. Por ejemplo, mire, a ver, si tenemos este presente análisis de un caso donde se mata o le da muerte a un grupo, dice, la conducta delictiva evaluada como una causal de justificación. ¿Qué entendemos por causal de justificación? Atenuantes. Se quiere desvirtuar algunos medios, ¿cierto? ¿No? Acogerse algún beneficio, tomar, digamos que se quiere tomar alguna atribución para desmerecer o para justificar la conducta, ¿cierto? Y la conducta delictiva evaluada como una causal de justificación, mito de la comunidad, dice, aspiración de la comunidad por darle muerte al brujo, dice. En el caso de la muerte de un sujeto que se dedicaba a la brujería en una comunidad nativa, cercana a la frontera con la República de Ecuador, los magistrados sostuvieron que, encuadrándose dichos hechos como una cuestión de costumbre, no de matar a los brujos, sino que por sus costumbres estos individuos no logran determinar que matar a una persona por más que este sea brujo es un delito, que los parámetros de nuestra cultura occidental debe ser sancionado drásticamente. Mire. Por manera tangencial, el memorial dirigido al juzgado efectuado por los moradores de la comunidad, el hecho de haberle dado muerte al brujo es un acto de liberación de la comunidad por las fuerzas malignas y tratando de restituir el balance perdido en dicha comunidad. Por ello debería marcarse dicho acto en el artículo 15 del Código Penal, que si bien es cierto, no elimina la responsabilidad, sin embargo, sí la atenúa. Que se trata de un homicidio simple, producto del condicionamiento, ¿cómo está, hermano? Del condicionamiento cultural de un pueblo que cree en las fuerzas de la brujería y de la alteración de su propia existencia. Por lo que es de aplicación no solo en las normas ordinarias del Código Penal, sino también las contenidas en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Finalmente, se impuso al procesado una pena privativa de la libertad de 4 años, cuyo cumplimiento le fue suspendido. Miren, qué interesante. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos da a conocer este caso? De que podemos tomar en cuenta las costumbres, o sea, las costumbres de cada pueblo, las costumbres de cada sector son aceptables, pero basta que efectúen un delito. Eso ya no lo regula.
Ya no lo regula nuestro derecho penal. Entonces se toma en cuenta el daño, ¿cierto? ¿Qué más se toma en cuenta? La peligrosidad, la realización del delito o de la ejecución de la acción, con qué medio ha sido empleado, bajo qué supuesto, ¿no? Mire, darle muerte a un brujo, ¿lo contempla nuestro código? No lo contempla, ¿cierto? No lo contempla, entonces viene a ser una sanción, una pena privativa de la libertad para aquellas personas que lo han cometido, pues es un delito y es regulado como, ¿cómo dije? Homicidio simple o calificado. Simple. Lean su código. ¿Cómo es la configuración del homicidio simple y el homicidio calificado? A ver, denle una lectura pequeña, lo más pequeña. Miren que tenemos bastante de cosas. Vamos a ratito. El que mata a otro, Vamos. el que mata a otro será requerido con la pena privativa de libertad no menor de 6 y mayor de 20 años. ¿Ya? Y el homicidio calificado debe ser reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 15 años y que mate a otro concurriendo cualquiera de las siguientes circunstancias: por ferocidad, codicia, lucro por placer, para facilitar o ocultar otro delito, con gran crueldad o alevosía, por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otra persona. Bien. Miren, gracias por mi lectura. El homicidio simple y el homicidio calificado. ¿Dónde está el homicidio simple? En el artículo 108. 106. Ya, simple. Calificado. y el calificado 108. 108. Así es. Miren, ambos son regulados ¿en dónde? En el código penal, la sección de delito. El homicidio simple. Que tiene una persona de matar a otra, sin que concurran circunstancias agravantes, ¿no? Estas agravantes tienen que ser especiales, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos elementos? Causar la muerte de una persona, que haya dolo, ¿cierto? Sin agravantes específicos. Miren, eso es lo que nos dice nuestro homicidio simple. No tiene agravante, ¿cierto? La pena oscila, ¿cuánto? ¿Cuánto dice la prognosis de pena? 6 ni mayor de 20 años. Entonces, es la forma básica de cómo se estipula ahí o cómo se condice un delito, ¿cierto? ¿Ya? Es la forma básica prácticamente del delito de homicidio. Miren, pero no es homicidio. Miren, escuchen bien. Mientras que el homicidio, disculpen, mientras que el homicidio calificado, ¿dónde está regulado? El artículo 108. Aquí sí se configuran circunstancias agravantes específicas. Aquí sus principales agravantes son las siguientes. La alevosía, ¿cierto? Alevosía. ¿Qué más? La ferocidad. La ferocidad, la crueldad. Por lucro, ¿cierto? Para ocultar otro delito, con violencia, ¿cierto? Miren, esos son agravantes. Se condicen, están presentes, por supuesto, pero tienen que demostrarlo. Es obvio. Miren, no menor de 15 años, pero se puede llegar a su pena máxima. ¿Cuál es su pena máxima? Se consagran si me dicen. 35 mayor, 25 de mayor. Así es. Cadena perpetua. Así es. Excelente. Homicidio simple. Matar sin ay, Dios mío, escúchame. El homicidio simple
matar sin agravante. El homicidio calificado es matar con circunstancias que aumenten. ¿Cierto? Miren, qué interesante. Miren todos los elementos que deben cumplir. Como 5 elementos. A ver, homicidio simple, ¿no? Digamos que atropellar, ¿cierto? Ya, pero igual, si colocamos el ejemplo de atropellar a una persona, puede ser homicidio culposo, no se puede interpretar de muchas maneras. Prácticamente que el homicidio simple es darle la muerte a una persona. Nada más, no se vayan más allá. Ahí nomás, manténganse en esa línea para que me puedan entender. En cambio, el homicidio calificado es prácticamente se entiende como un asesinato. Por ejemplo, cuando la persona acuchilla a la persona B, le proporciona heridas, después lo descuartiza, etc. Ya, eso es homicidio calificado. ¿Ya? O sea, se agrava más la situación, ha empleado dolo, ferocidad, ha empleado violencia, algo drástico, algo terrible. ¿Ya? Miren, ¿no? Entonces, aquí entra allá. Aquí entra allá el análisis, ¿cierto? Si tiene, ¿cuál es su fin esencial de la pena? Entonces, la pena, digamos que el derecho penal no toma en cuenta los arraigos costumbristas que tienen las personas. No en todas, hay hechos que sí. Cuando hablamos del condicionamiento, del error de tipo vencible, eso sí es otra cosa. No mezclen eso todavía. ¿Ya? ¿Ya? No se olviden. Miren, ¿cuál es la finalidad de la pena? Solo es sancionar lo que ha hecho una determinada persona. No se olviden, ¿eh? Miren que vamos bonito, vamos bien. Vamos por buen camino. Ahora. Seguimos. La pena y el delincuente plurireincidente. Cuando hablamos de plurireincidentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver. Cuando hay varios delitos, pero se puede reducir prudencialmente la pena en algunos supuestos. Dice, la posibilidad de reducir prudencialmente la pena a personas menores de 21 años. Ay, ya no da ni ganas de tocar una clase más. Es que no tenía beneficio del matemático. ¿Qué? Los presidentes no es que tenía beneficio que reduzca la pena. Ay, voy. Bueno, sí, pero tiene que configurarse la edad. Ay, voy, espera. Ya no da mi ganas. La edad. No hay duda. Ya, sí. Gracias. Bueno, para eso se sientan atrás. Pero eso es pareo. ¿Dónde es paré? Ah, eso sí es paré. Esta no, pero de 10 columnas, pues. Si no van a venir los saberes, ¿ah? Con golpes, no se golpeen la cabeza. Sí. A ver, acuérdense bien. La plurirreincidencia es cuando la persona ha delinquido, ha reincidido más de una vez. O sea, tiene múltiples condenas previas y sigue delinquiendo. Es una persona que no entiende. ¿Ya? Miren, escúchame bien. Mientras que la reincidente comete un nuevo delito y después haya tenido una condena anterior. ¿Ya? No se olviden. Miren que está fácil para que me puedan entender.
Entonces, una cosa es reincidencia y otra cosa es plurireincidente o la plurirreincidencia, ¿ya? Es por la comisión reiterada de delitos, ¿ya? No lo olviden. Es cuando ya han sido sentenciados, claro que sí. ¿Ya? Entonces, es igual, este caso de los 21 años, ¿ya? Este caso de los 21 años, no sé si han visto el chico que atropelló a la atleta. Sí. Se estimaba que le iban a dar una especie de beneficio por ser menor, o tiene 21 años. Por tener 21 años, pero no. Es que aquí influye no solamente la observancia que tiene la ley, aquí también hay que considerar la intervención pública. Es un caso mediático. Igual, lo que ocurre con el señor Domingo Pérez, que ahorita es abogado de Pedro Castillo. Después va a ser abogado de Keiko, seguro. Pero es que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar al respecto? Yo ya no espero nada más. Y si pasa, ya no me sorprendería. Perdón, pero es la verdad. ¿Ya? Entonces, cuando una persona es plurireincidente, va a aumentar cada vez que los procesos que aumentan. La sumatoria de la pena. Pues, el tipo de concurso, ¿cierto? Ya ahí nomás quédense tranquilos. Ahí vamos, pero muy bien. Miren, miren cómo todo lo que influye, ¿cierto? Muy bien. Sí. ¿Qué más me está faltando decirles? Que ya no se golpeen la cabeza. ¿Ya? Cuando hablamos de la inimputabilidad, no se confundan con la plurirreincidencia. Inimputable es aquella persona que no se dedica a una investigación. Que no se le puede, o sea, una investigación, que no puede cometer delitos. Que no comete delitos, que esté exenta de esas sanciones penales, ¿no? Por ejemplo, pues un menor de edad. Porque no es mayor de edad, no tiene 18. Exento de eso que debería. Escuchen. Por tema, de verdad que me ponen en aprietos. Es que hay cosas bien feas. Y uno después de 15 años me parece que ya. Incluso, ¿no? En el Código Penal también dicen algunos, a partir de los 14 años ya no sería violación porque son las relaciones sexuales consentidas. Bueno, y eso es un tema aparte que a mí me indigna, obviamente. A mí me indigna, no como profesional, sino como persona. ¿Ya? Pero bueno, no debería de pasar eso. En Jerusalén, pero pasa. Lamentablemente. Es una vergüenza. Pero bueno, lo inimputable, la persona inimputable es aquella persona que no puede recibir una sanción como lo normal, como lo correcto. ¿Cierto? ¿Están quiénes? ¿Qué dice el Código Penal de la verdad? En defensa de bienes jurídicos propios de terceros. Bueno, hay muchos artículos. ¿Cómo? Hay muchos artículos, pero dice el menor de 18 años que obra de defensa de bienes jurídicos propios o de terceros ante un peligro actual es insuperable, en que antes de un peligro actual y no evite de otro modo de calificar una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho jurídico herramienta que obra por disposición de la ley en cumplimiento de su deber o en ejercicio de la actividad de un derecho y tocar, el que obra orden obligatoria de autoridad competente, exhibida por el ejercicio de sus funciones, el personal de las Fuerzas Armadas de Policía Nacional Perú en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Miren, tantos causales de justificación, ¿no? Que no se les va a imponer una sanción como tal, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué vemos tantas injusticias? Como es de policía que batió a un delincuente. Hay dos policías que batieron a un delincuente. Uno que todavía sigue siendo procesado y el otro que se ha ido no sé a qué país a ser capacitado. No sé si han visto. El delito es el mismo, pero las circunstancias distintas.
¿Se dan cuenta? No se preocupen que eso lo vamos a tocar más a fondo, ¿ya? Para que puedan entender la figura. Miren, qué interesante, ¿ya? ¿Cuáles son esos delitos excluidos de la responsabilidad penal restringida? En su artículo 22 del Código Penal. A ver, doctora, ¿no dice? No, el artículo. El 22. Ya me estaba asustando, como que habrán arrancado la hoja. Podrá reducirse presencialmente la actividad orientada para el simple cometido cuando el agente tenga 6 y menos de 18 años o más de 75 años al momento de realizar la ejecución, salvo que ya se publica en forma reiterada en 111 tercer párrafo y 124 del Código. Excelente. ¿Qué habla sobre la responsabilidad penal restringida? ¿Ya? A ver, vamos a interpretar ese artículo. ¿Qué nos dice? Me estoy quedando sin voz. Disculpe. Dice que como los menores de 21 años o bien está desarrollado mentalmente, se le puede asumir de manera no institucional, puede decir así, y con la misma capacidad mental, el doble. También, también tanto los mayores de 65, también está en su mentalidad está bajando, así que no se le puede reducir la pena. Así es. Pero, así es. Miren, entonces, ¿qué falta de consistencia tienen? Debería la norma, pero si se demuestra a través de pericia que sí está en todas sus facultades, se le tiene que imponer la sanción así tenga 90 años. ¿Cierto? Pero como la ley no le tiene fe a nuestra longevidad, o sea, no piensa de que vamos a vivir tanto. Por eso, ¿a partir de cuántos años una persona es inimputable? 65. Sí, 65 años. ¿Estás seguro? 60 y 62. O 70, 85. 85. Uy, mire, ¿cuántos trabajos les voy a dejar? 65. Pafurco. Es un límite, pero que tiene que ver como el tipo de la sanción que tiene que ver, no vas a amenazar a un mayor de 90 años con un penal, sino tiene que cumplir domicilio, ayuda. Arresto domiciliario. Bueno, para que ya no se confundan, miren, lo veo bien. Por eso es importante que lean su código. Lean el código, por favor. Anticípense sus clases. Lean. Yo no puedo avanzar porque ustedes no leen. Y no me puedo salir de mi tema. Vamos a explicarlo. Ahí, la ley es variable, sobre todo la sanción. Cuando una persona ya tiene o tiene cierta edad, ya no puede ser recluido en un establecimiento penitenciario. Hay ciertos beneficios para el arresto domiciliario, pero ese arresto domiciliario tiene que ser demostrado por la defensa, porque el Ministerio Público puede estar en contra de eso. Y además, no solamente son delitos comunes, son delitos primarios, digamos, sino que hay delitos terribles, o sea, más complejos, donde no incide y no es necesario un arresto domiciliario, donde tiene que sí o sí purgar pena en un establecimiento penitenciario. ¿Ya? Ahí nomás lo dejamos para no confundirlo. A partir de la próxima clase voy a ser un poquito más exigente para que me traigan todos códigos, porque así no podemos avanzar. Por allá responden, por acá están, pero en el viaje en Cancún, en su yate están. En el Varadero están, tomando sol. No saben lo que estoy hablando. Porque no tienen... No. Bueno, si ya no hay dinerito para comprar, no se hagan problemas. Agarren su computadora y lo mandan a enviar. Les sale más barato. Ya, pero por favor, para la próxima clase, todos, sin excepción alguna, traen su código penal, por favor, todos.
quiero ver con los códigos penales. Le subieron al menos, se ganaron un punto. ¿Ya? El que no trae no tiene derecho a reclamo ni a beneficio. ¿Ya? Muy bien. Ahí vamos a dejar ese tema para que no se confundan más. ¿Ya? Vemos aquí un análisis de una sentencia. Tenemos materia jurisprudencial aquí. Tenemos el delito de traición a la patria, que es un delito inconstitucional. El Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de nuestra Constitución, ha declarado inconstitucional el delito de traición a la patria, así como las normas que regulan el procedimiento y el régimen penitenciario del delito de terrorismo. ¿No? Claro, la Constitución, ¿qué dice? La pena más gravosa, más lesiva, ¿qué es la pena de muerte? Así es. ¿Se lleva a cabo? No. ¿A quién han matado? ¿A quién han matado? O sea, se puede llevar a cabo. Se puede llevar a cabo, ¿cierto? Pero se lleva a cabo. Hasta ahora no. ¿Ya cuántos años tiene nuestra Constitución? Cuidado. Son 29. 29 años tiene nuestra Constitución. ¿Es mayor que yo? Por 2 años. Yo tengo 31. Nuestra Constitución tiene 29. ¿Quién tiene 33 años? Es del 93. ¿Cuántos años tiene? 33, es cierto. Entonces, miren, saben que nosotros no somos buenos en matemáticas. ¿Ya? Y ahí está. Miren, a 33 años. ¿Se ha dado una pena de muerte en nuestro país hasta ahora por delito de terrorismo, traición a la patria? ¿Qué creen? Vamos, vamos, te puede. Por la Corte, por los tratados internacionales y también por los mecanismos procesales que tenemos. ¿Qué son? La terminación anticipada, la colaboración eficaz, la conclusión anticipada del juicio oral. Por eso es que no se hace efectivo el juez. Porque por un lado establecemos y por el otro lado tenemos el lado contradictorio. Nos contradecimos en lo que hemos dicho. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque necesitamos más fiscales como ustedes. Aquí encontramos un expediente 10-del 2002, acción de inconstitucionalidad que fue realizado dentro de las instalaciones o en el tema jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Obvio. Miren, quiero que le den lectura. Ya, creo que les he dejado una práctica por aquí. Ya, aquí nos habla de este tipo de demanda. Miren, aquí lo vamos a simplificar. Que es presentada por más de 5.000 ciudadanos contra los decretos ley que tipifican y regulan los delitos de terrorismo, traición a la patria, por considerar que estos decretos contravienen el fondo de la Constitución Política del Perú, porque no han sido aprobados. Trata porque contradicen y violan los derechos fundamentales de la persona humana, que contiene nuestra Constitución vigente. Mira, estos argumentos son específicamente argumentados, valga la redundancia, o contemplados en el artículo 2 del decreto 25.475. Dice que define el terrorismo y que en opinión de aquellos lo hace de manera abstracta, violando la legalidad. Miren, y cuando decimos legalidad es porque tiene amparo internacional. Ya, dice, la traición a la patria no tipifica ningún nuevo delito, es una modalidad agravada del delito de terrorismo. Quiere decir que son lo mismo para las personas, ¿cierto? El Tribunal Constitucional habla que este delito de terrorismo no está definido de manera abstracta, pues hay normas jurídicas y los tipos penales tienen su propia naturaleza, son independientes.
Por lo tanto, todas estas características no vulneran ninguna norma constitucional. El tribunal habla sobre el artículo 2 de esta ley, que presenta un grado de determinación razonable para delimitar la prohibición penal. Dice, en relación al tipo penal de traición a la patria, o sea, lo que sostiene el artículo, el TC considera que tal delito es una modalidad agravada del delito de terrorismo. Prácticamente son lo mismo, ¿no? ¿Por qué? La interpretación a la patria de la información, no sé, de un tanque o cuántas unidades hay a un país enemigo. Excelente. Así es. ¿Se puede considerar o no lo mismo? ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? En su modalidad, cambian los hechos. Pueden estar sobrevolando la base naval del Perú con un dron, ¿cierto? Ese dron puede ser extranjero, pero si es peruano, es espionaje, ¿o no? Hablen, pues, hablen. Hablen. ¿A qué hora terminan los peleas? 11:45. No, bajo el aire. Ya lo bajo. Si subo el aire, vamos. Ya lo pagué. No, igual no se puede. Acuérdense que aquí el aire no se puede modificar porque está bloqueado. Para que no jueguen ustedes. Así que ya lo apagué porque si no vamos a parecer pingüinos. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que dijo el Tribunal Constitucional, que son temas o delitos totalmente distintos. Lo contempla la Constitución, por supuesto, pero en ninguna de sus modalidades, en el tracto común, no en lo cotidiano, se apela la pena de muerte. Hasta ahora no se ha aplicado, ya les expliqué por qué. Porque tenemos algunos mecanismos de solución, pues, que solucionan el conflicto. Si una persona es encontrada culpable, por ejemplo, dentro de una organización criminal, se puede acoger a la colaboración eficaz, ¿sí? Y le reducen la pena. Entonces ya no es como que el principal procesado, sino que es el soplón. La acción comunicativa, para ya terminar, dice, es una obra del filósofo social alemán Habermas, que aborda la teoría de la acción y su fundamento racional. Quiere decir que se desarrolla un concepto de racionalidad más allá de los postulados subjetivistas individualistas, que habla de los sistemas, de los paradigmas que tiene el mundo y la vida para poder desarrollar una teoría crítica de la modernidad. Quiere decir de que todo se basa en que el ser humano es un ser racional, por lo tanto se da cuenta de lo que hace o se da cuenta de las consecuencias de su conducta. Entonces, una persona en el buen funcionamiento de sus 5 sentidos, ¿ustedes creen que va a cometer un delito? Díganme, a ver. Y aquí nace, ¿saben qué? Aquí nace hasta la emoción violenta. No sé si la leí. No la han leído. Ya, todos los puntos que estamos tratando ahorita, léanle su por favor. Para la próxima clase les voy a preguntar hasta de más. Y así se van a ganar sus puntos para su examen, que es el viernes. Próximo viernes su examen. Viernes, semana 1, 2, 3 y 4. Para que estudien todo este fin de semana. Depende de cómo nos va. Quiero ver los resultados. Si yo veo de que, bueno, la mayoría sale con baja nota, tenemos que tomar otras medidas. ¿Ya? Por favor. Entonces, eso es lo que dice Habermas. Habermas también habla sobre la teoría de la acción, ¿no? Así como habla del individualismo, ¿cierto? Aportando algunos criterios. ¿Qué habla? Que los hechos son significativos, ¿cierto? Igual que los hechos forman gran influencia de lo que va a sancionar la norma. Quiere decir, como
¿En qué momento o cómo se han basado los hechos? Se va a imponer la sanción. Igual, no sé si se acuerdan de un socialista que habla que el ser humano o el hombre es netamente malo. ¿Qué es malo? La naturaleza humana. ¿Quién es ese autor? Fox. ¿Están seguros? Es el sol, que el mal no es bueno para la naturaleza. Sol. ¿Y el que dice que es malo? Es Fox. Fox. No duden, pues. No duden. ¿Por qué dudan? Eso ya lo han aprendido en el derecho, supongo. En filosofía, ustedes han llevado filosofía. Yo llevé filosofía, historia del derecho, un curso, un solo. En cambio, ustedes no, mira, tienen por separado. Sí. Hablamos sobre definir la acción o la práctica fundamental por la cual un ser humano accede o se realiza en el mundo. Miren, dice que solo consideraba el trabajo como un sesgo tecnicista, con un grado de racionalidad instrumental, dice Habermas. Quiere decir de que solo, prácticamente el ser humano era como digamos, como un robot. Solo nacía, crecía, se reproducía y moría. Nada. Pero a raíz de otras teorías, a raíz de otros doctrinarios, se basa en las conductas. O sea, no es nacer, crecer y morir, o reproducirse y morir, sino que ¿qué es lo que dejamos en el mundo? ¿Qué costumbres repercuten en el mundo o en la sociedad? Sabemos que algunas conductas son reprochables, son terribles, y ahí aparece la ley, pero hay conductas que no son admitidas, pero no tienen ninguna sanción de por medio. Por ejemplo, pues el pegar un chicle abajo de la carpeta. ¿Repercute en algo? No, pero sí te ocasiona un perjuicio porque te va a malograr tu ropa, ¿cierto? Te vas a manchar, pero no es como una conducta gravosa, ofensiva, dañina, que puede colisionar con tus derechos fundamentales. ¿Ya? No los quiero aburrir mucho, chicos. Vamos a hablar. Miren, acá tenemos 3 niveles de control social. Tenemos el control formal. El control formal es el control primario. ¿Ya? Aquí, ¿quién va al mando de todo? El Estado. ¿El Estado cómo toma este control formal? Creando leyes. ¿Cierto? Creando leyes, facilito. No los quiero aburrir mucho. En el control social informal, todo radica en la familia. Cómo te forman a ti. Cómo te educan. ¿Cierto? No lo olviden, ese es control social informal. Y de por medio, ¿quiénes están? Hasta los colegios. ¿Cierto? Cómo nos forman con valores, ¿cierto? ¿Ya? Miren, los medios de control social informales son aquellos que no se encuentran desarrollados en las leyes. Por ejemplo, en las leyes no dicen que el ser humano tiene la obligación de caminar, de aprender sus primeros pasos, de comer, ¿no? Solo habla de la alimentación de forma general. No lo olviden. Tenemos el derecho penal como medio de control social. ¿El derecho penal controla las conductas? Por supuesto que sí. No las extingue totalmente, pero las llega a controlar en un grado. Para que no se propaguen, ¿no? ¿Cierto? Para que no se vuelvan a reiterar, no sean reincidentes, ¿cierto? Entonces, siempre el derecho penal siempre va a estar de la mano con las leyes. Acuérdense de la trilogía perfecta. ¿Ya? No lo olviden. Entonces, ¿es considerado el derecho penal como un medio de control social? Por supuesto, porque impone sanciones. Resocializa, reeduca a aquella persona que ha cometido faltas y ha cometido delitos. ¿Ya? Y ustedes me van a decir, pero no, pues la ley no determina, la ley no detiene un 100% las conductas. Claro, y te doy la razón. Pero sí un grado de porcentaje, un porcentaje bien considerable. Por ejemplo, salió la nueva ley de la violencia contra la mujer y los integrantes de la familia. Antes nos pegaban, no soy feminista, soy una persona que defiende los derechos de todos por igual, pero antes se veían, no teníamos derecho al voto,
nos pegaban, en la familia había mucho machismo, ¿no? Nos pegaban, nos vulneraban, nos torturaban y no pasaba nada, ¿no? Siempre se hablaba de la tentativa, ¿no? ¿Cierto? Ahora con esa ley hay más rigurosidad, igual el feminicidio, igual a ustedes, ¿no? Los varones, ¿cierto? Está de por medio el homicidio calificado, el robo agravado, ¿cierto? ¿No? Entonces, miren, lo único que se tiene que evidenciar o tener la voluntad de erradicar todas estas conductas, cual sea el caso, hombres o mujeres, pero siempre de tratar de innovar, tener la innovación normativa. Ustedes saben que así como cambian la moda, así como la moda que antes estaba de moda los pantalones sueltos, ahora están los pantalones pitillos, ¿no? De moda, etcétera. Igual las normas van cambiando bajo el transcurso de la observancia del ser humano. ¿Ya? Antes no había la importación, ¿cierto? Traer material, traer productos de otro país para venderlos aquí. Ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nuestro momento de la práctica. ¿Ya? El trabajo en equipo. Van a realizar un mapa conceptual analizando los estados de la cuestión, estableciendo un ejemplo por cada uno. Me estoy refiriendo a los 3 tipos de control social que tenemos. ¿Ah? Formal, informal. Y el medio, que tiene el derecho penal como medio de control social. Ya son 3. Escuchar a tus compañeros, por favor, con el silencio. ¿Ya? Vamos, Díaz, no puedes. No lo voy a olvidar eso. Listo, Díaz. Bueno, buenos días, compañeros. Voy a hablar acerca de lo que sería el control social informal, formal, y el poder que tiene el Estado con lo que sería la pena. La cuestión. En primer lugar, tenemos lo informal, que vendría siendo el control que tiene la familia, o las escuelas, o la religión en tu formación, que, bueno, no tiene nada que ver con lo legal, pero sí influye en lo que sería, pues, en su comportamiento, porque en tu familia aprendes que está bien, que puede estar mal, en el colegio te enseñan el sentido de responsabilidad, y en tu religión, pues, te explican algunas cosas que pueden ser tomadas como lo que es bueno y lo que es malo, ya dándolo por ejemplo. Luego entraría, si es que no llega a ser suficiente, el informal, estaría la formal, que vendría siendo como control que puede ejercer la policía o los jueces. Ya un policía, si llega a detenerte por cualquier crimen que cometes o para multarte, pues sería cómo está ejerciendo el control formal. Cuando un juez dicta una pena, también es considerado como tal. Y ya en última instancia tenemos lo que ya sería el, las penas del derecho penal, ¿no? Dadas en última instancia, como se refiere, porque antes de eso siempre tiene que pasar por el familiar o el derecho civil administrativo. Y eso tiene que ser la última opción debido a que, bueno, es lo más grave, ¿no? Y solo puede llegar a juzgar cosas como lo sería un homicidio, un robo agravado, cosas por el estilo. Y bueno, y su objetivo, como dijimos ya con anterioridad, no es el de en sí castigar, abrumar, o sea, sí es castigar, pero con el objetivo de que la persona se reincorpore a la sociedad, y toda pena que se dé en estos casos debe ser equivalente a lo que se está dando y no y que no se cometa ningún abuso de la pena. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Díaz. Qué fácil. Qué fácil. Miedo hay aquí enfrente, no sé, de repente ahí, no sé, un volcán, se va a abrir el piso y se van a caer todos el primero. No se ajenen. No, ya pierdan ese miedo, por favor. ¿No? Pierdan esa timidez, que no viene nada bueno, no lo va a llevar a nada bueno esa timidez. Al contrario, van a perder muchas oportunidades. ¿Ya? Listo. Vamos a finalizar. A cerrar nuestra clase del día de hoy, nuestra recuperación. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? El estado de la cuestión, ¿cierto? Muy bien. A ver, necesito a 2 participantes que puedan, de forma general, brindar su conclusión del tema, obviamente.
Hablen, o si no, los llamo. A ver, Toti, dime un número, del 1 al 40. 10. Chávez. A ver, hija, una conclusión del tema. Bueno, teniendo en cuenta ahora el tema sobre... Vamos, Chávez, tú puedes. Bueno, teniendo en cuenta el esquema que nos han entregado sobre el estado de la exposición, podemos decir que tenemos tres formas. El primero es el control formal, el cual es un referente a la función principal del Estado para imponer sanciones. El control informal, el cual es en primera instancia la que regula social por la familia y el entorno central. Y por último, el control como medio de control social, el cual es un mecanismo estatal formal que protege normas, valores e instituciones socialmente predominantes. Muy bien, Chávez. Así está. Aplausos para Chávez. Ya, justo lo iba a llamar a uno de ustedes dos. ¿Viene a Basurco o viene a Navarro? Ya, yo profesora voluntaria. Nos salvó a Basurco. Los controles sociales mantienen el orden, ya que el formal y el derecho penal usan la ley, ¿no? Y de esa manera, y el informal también, ¿no? Ya que se basan en las normas sociales. Muy bien. Otra. Qué bonito participar. ¿Qué miedo tiene? Yo no tengo miedo, profesora. Entonces, timidez. No, tampoco. Flojera, entonces. Ay, entonces, ya ven. Bueno, díganos. Adelante, sí. Sobre, bueno, sobre los controles de social informal, que es el primer nivel y ocurre también en el penal. Intervienen los jueces y leyes penales directamente. Acá se aplica, bueno, intervienen la familia, la escuela o la sociedad. En el segundo es control social formal. Aquí tiene leyes del Estado, pero sin la ley penal. Ejemplo, normas administrativas, multas, funciones disciplinarias. Y por último, el control penal, que es el nivel más fuerte y se trata como última razón. Aquí se hay delitos, penas y delitos de fuego. Muy bien, chicos. Otra prueba. Sí, pero vamos a dar una. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No lo moleste. En participar. Listo, entonces veamos como una conclusión de forma general, ¿ya? El control formal es conocido como un control primario, donde obviamente que está inmerso el Estado, ¿no? El Estado tiene que intervenir en los casos donde el control informal fracasa, ¿cierto? Estamos hablando del seno familiar, ¿no? Fracasa en cuanto al cultivo de valores, ¿no? De instruir a los integrantes de la familia, etcétera. Entonces podemos decir que los medios de control social pueden ser informales o implícitos, ¿ya? Pero que deben intervenir en la conducta humana, sobre todo en la formación pues, de la personalidad que tienen las personas. Siempre contamos con el respaldo de la ley de por medio, por supuesto, el Estado está presente en todo momento, en toda la formación del ser humano, de que viene la proporción o la fiabilidad de que va a proteger nuestros derechos, por supuesto que sí, pero no nos olvidemos que también se derivan siempre algunos aspectos negativos, donde el Estado ya no puede intervenir más, porque estaría vulnerando los derechos de las personas. Pero las leyes impuestas que tenemos dentro de nuestro territorio peruano, todas tienen respaldo de nuestros derechos fundamentales. Estos controles, acuérdense, estos tipos de controles son controles primarios, ¿ya? Donde cuando uno de los controles o uno de los sectores de la población fracasa, siempre va a intervenir el Estado. A grandes rasgos, no se olviden, ¿ya? Hasta aquí, alguna duda, comentario, sugerencia, vengan temprano el lunes para poder terminar